Gracias por su presencia en un programa más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las Sentencias a Debate. Yo soy Lucy Farías y como en cada oportunidad le invito a que se quede con nosotros y conozca este caso. El caso de los gastos por representantes generales y de casilla el día de la jornada electoral en Coahuila. Déjeme comentarle cómo es que la Sala Superior conoció de este asunto. Resulta que precisamente la coalición por un Coahuila seguro vino impugnando ante la Sala Superior una resolución del Instituto Nacional Electoral que había determinado que la actora, es decir, la coalición por un Coahuila seguro, había rebasado el tope de gastos de campaña en el rubro de precisamente representantes generales y de casilla el día de la jornada electoral en Coahuila. Esta es una sentencia muy importante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y yo le invito a que se quede con Pedro Lara Aymalo, que desde la perspectiva de nuestros invitados ahondará en esta sentencia y en sus argumentos. Se trata de Hugo Gutiérrez Hernández Rojas, quien es especialista electoral, y también nos acompaña Jesús René Quiñones Ceballos, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y le invito a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Hugo, bienvenido, muchas gracias. René, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 687 de este año 2017, que bueno, deviene de la impugnación que hicieron algunos partidos políticos, sobre todo los miembros de la coalición por un Coahuila seguro, y pues como evidentemente comprenderán ustedes, se trata de la elección de gobernador que hemos tenido en esa entidad federativa precisamente este año, y lo que impugnan es un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con un proceso de fiscalización de naturaleza oficiosa. Y bueno, pues nadie mejor que René, secretario, para que nos cuente un poco qué es lo que vienen exponiendo a manera de agravios precisamente estos partidos políticos y este precandidato que tenemos este recurso de apelación acumulado a otro recurso de apelación y a un juicio ciudadano, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que ellos exponen a manera de agravios? ¿Cómo se gesta realmente este asunto? ¿Y en qué contexto se da dentro de la elección de Coahuila? Claro, pues este asunto surge de una resolución, como bien dices, que aprueba el Consejo General del INE, relacionada con representantes de casilla y generales de la coalición por un Coahuila seguro. Esto surge de un procedimiento sancionador que a su vez deriva de la revisión de los informes de campaña que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización en el proceso electoral local de Coahuila. Parte de esa fiscalización que llamamos en tiempo real, ¿no? Exactamente. Cuando concluye el procedimiento de revisión, se lleva a cabo la sesión donde se aprueba el dictamen y la resolución y se determina que se inicie este procedimiento para investigar más a fondo si hubo un gasto que la coalición erogó por concepto de pago a representantes generales y de casilla y en su caso si hubo un reporte de este gasto. Cuando se sustancia el procedimiento, la autoridad llega a la conclusión de que hubo un gasto que no se reporta, lo cuantifica al tope y lo prorratea entre las campañas que determinó beneficiadas, entre las cuales están las candidaturas de la coalición y las candidaturas de los partidos que integraron esta coalición. Vienen los partidos integrantes de la coalición por un Coahuila seguro y el otrora candidato, ahora gobernador electo de esa coalición, para señalar algunos de los agravios, entre los cuales principalmente se encuentran la inconstitucionalidad del artículo 216 bis, que es el que establece una presunción iuris tantum de que si hay una omisión en el reporte de estos gastos a través de los comprobantes CRGC o comprobación de representación general y de casilla, sí, se presume que hubo un gasto y que el mismo no fue reportado. Esta inconstitucionalidad la derivan en que no puede considerarse un gasto de campaña sino un gasto ordinario, ya que el gasto de estos representantes no está buscando el voto a favor de un candidato en específico. Otro de los agravios fue relacionado con las características particulares de estos comprobantes.
Los comprobantes tienen una serie de elementos a partir de los cuales la autoridad determina su validez o no. En el procedimiento sancionador, la autoridad consideró que aquellos comprobantes que tenían una fecha distinta del 4 al 7 de julio no podían considerarse como válidos, ya que estaban fuera del tiempo en el cual tenían que haber reportado estos comprobantes. Fechas cercanas, digamos, a la jornada electoral. Justo era... a partir de la fecha. A partir de la fecha, que es cuando se ejerce el gasto, son 3 días posteriores. Recordemos que el tiempo real, de acuerdo a la reforma que realiza el Consejo General del INE a sus reglamentos, establece que tiempo real se entenderá como 3 días a partir de que un gasto se genera, se pacta o se lleva a cabo el servicio. Entonces fue por eso que a partir del 4 se tuvieron 3 días para que reportaran esto. Y el otro agravio que fue relevante es el relacionado con el prorrateo. La coalición decía que a partir de quién reporta o quién acredita al representante general o de casilla es a quien se le tiene que prorratear. En este caso la coalición no hace uso de ese derecho. Quien hace uso del derecho son los partidos políticos, que son los que acreditan representantes, pero el INE dice, como hay un beneficio para todos, incluyendo a los candidatos de la coalición que tú integras, pues entre todos se tiene que prorratear el gasto. Claro. Esos son los agravios que exponen los integrantes de la coalición. Pues digo, aquí sabemos, Hugo, que la manzana de la discordia es este artículo 216 bis, y lo primero que se me ocurre pues preguntar es ¿por qué tenemos un artículo que va en ese sentido? Es como curioso, es tratar de cerrar la puerta a la trampa. ¿Qué lectura le darías tú precisamente a esta base sobre la cual el Instituto Nacional Electoral pues actuó como precisamente actuó y fue lo impugnado en este recurso de apelación? Muchas gracias. Creo que aquí la parte, bueno, toda la sentencia es muy relevante porque más adelante veremos. En el fondo del dictado de esta sentencia estaba el rebase o no de topes de gastos de campaña para la elección de gobernador. Sabemos que de acuerdo a las reglas, si existe este rebase de topes, se puede anular la elección. El esquema de fiscalización a partir de la reforma y este sistema de fiscalización en tiempo real es bajo un sistema que el INE implementó, el SIF, el famoso SIF, el Sistema Integral de Fiscalización, en el que precisamente los partidos políticos están obligados a realizar el registro de los gastos, tanto de campaña como de ordinarios, en un periodo de 3 días a partir de su ejecución. Tenemos las reglas básicas, es durante todo el periodo de campaña ir haciendo estos registros para que la autoridad vaya conociendo el gasto que se realiza en la campaña, los montos y establecer estos topes. El prorrateo de gastos, las campañas beneficiadas en cada uno de los gastos, y esta particularidad son los únicos gastos permitidos el día de la jornada electoral, son precisamente el pago a representantes de partidos. A partir de eso, por eso señalaba la importancia de las fechas, el día 4 de junio que se realizó la jornada electoral, estos partidos tenían 3 días para reportar estos gastos. El artículo nos señala que si no se reportan los gastos si el formato que pone la autoridad para reportar el gasto, el CGRC famoso, el famoso formato, permite señalar si este fue un acto pagado o fue un acto voluntario del representante de casilla. No oneroso. Es decir, no oneroso, que no representó un gasto al partido político. Pero el propio reglamento nos señala una presunción legal, y nos dice que si no se presenta el formato, se entiende por un gasto realizado en esa fecha. Eso es justo a lo que me refería. Es decir, lo que parece que protege la legislación es precisamente ante la imposibilidad de tener los elementos probatorios que debe de aportar el propio partido, en automático consideramos que ello pues, fue una actividad de carácter oneroso. Exacto. Es decir, que el partido pagó a sus representantes para estar en cada una de las casillas. Y eso me hace pensar en una cuestión. ¿Por qué el legislador en su momento
interpretó que podía haber ese tipo de irregularidades a tal grado de considerar que en automático, al no comprobar dentro precisamente de esas fechas, pues se consideraba que se había hecho un pago por el servicio prestado precisamente por estos ciudadanos que apoyan a los partidos políticos el día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que nos dice la Suprema Corte? Porque aquí también viene la interpretación pues del máximo tribunal de nuestro país respecto precisamente de estas cuestiones. ¿Y qué es lo que nos dice la Corte? Que es otro de los criterios que también creo que encausan la necesidad pues, de haber resuelto en el sentido en el que se hizo. Exacto. La Corte o el Tribunal Electoral, la Sala Superior, analizó lo que resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad de 22-2014 y acumuladas, en la que se pronunció sobre las estructuras electorales. El gasto en estructuras electorales en la reforma electoral 2014, el legislador las incluyó como un gasto ordinario de los partidos políticos. Al momento de que la Suprema Corte analiza si este gasto era de campaña u ordinario, concluye que es un gasto de campaña, en virtud de que no es un gasto permanente, sino que es intermitente y solo se lleva a cabo durante la jornada electoral, como ya señalaba Hugo. Aquí tenemos que identificar que son 3 tipos de financiamiento los que reciben los partidos políticos: para actividades ordinarias permanentes, actividades para la obtención del voto durante las campañas electorales y actividades específicas. Esas ya vienen etiquetadas además en los presupuestos. Exactamente. ¿No? El último de los gastos ya vienen los rubros específicos en la Constitución y en la Ley de Partidos, y los otros 2 no se detallan específicamente cuáles son, pero sí tienen esta característica: la permanencia o la intermitencia en la ejecución de los gastos. Digamos, unos son regulares y otros no. Exacto. Por esta característica irregular o de intermitencia que solo se llevan a cabo durante la jornada electoral, es que el gasto de jornada electoral en representantes generales y de casilla tiene que considerarse como un gasto de campaña. Esa es la interpretación que hace la Sala Superior al caso concreto de la aplicación de esta acción de inconstitucionalidad. Claro. Digamos que lo que realmente sucede es que los gastos se dividen en 2 tipos, ¿no? Aquellos que de manera regular, año con año en el calendario electoral, pues los partidos políticos requieren de financiamiento para poderlas llevar a cabo, y luego están aquellas que no son de una regularidad, como es el caso precisamente de las campañas electorales. ¿Y cuál es finalmente, desde tu punto de vista, la forma en la que se enlazan el agravio que expone precisamente, creo que es el Partido Revolucionario Institucional el que pone este agravio sobre la mesa, y nos dice bueno, pues que realmente no debería de ser así, porque no es para la obtención del voto? Aquí hay una cuestión que creo que hay que hilar muy fino, porque pues uno pensaría, las campañas son exclusivamente para la obtención del voto. Y creo que lo que nos dice de alguna manera la Corte es, no son solo para la obtención del voto, son para que ganen los partidos, incluida la vigilancia durante la jornada electoral, ¿no? Aquí creo que, y es una de las cosas a destacar de la sentencia, explica de forma muy particular, primero, los tipos de financiamiento, que, como bien decía René, los tipos de gasto que están relacionados, y cómo ha sido esta división tanto de los procesos que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para la fiscalización, es decir, cuando se refiere a gastos ordinarios, un procedimiento de revisión de gastos y procedimientos oficiosos o procedimientos administrativos. El tema creo que se empezó a complicar desde el inicio. El Instituto Nacional Electoral en su momento señaló que si bien se iba a reportar estos gastos de representantes de casilla, no era necesario que los partidos políticos subieran al sistema los comprobantes. O sea, esos comprobantes pueden permanecer en resguardo del partido, y si les eran requeridos, tenían que entregarlos al instituto. Creo que eso fue precisamente el principio de todo esto. Fue lo que, sí. desde el análisis completo, el tema que complicó la comprobación de esos gastos, no solo la comprobación, si existieron o no existieron esos gastos. Al momento que el Instituto Nacional Electoral dio esa potestad de no subir los comprobantes, en el momento de realizar la fiscalización
a los recursos de campaña durante la revisión de informes, no tuvo los elementos suficientes para determinar si hubo o no hubo un rebase de topes de gastos de campaña. Perdón, Hugo, entiendo. El instituto lo que les dijo es, no lo subas al CIF siempre y cuando no haya sido oneroso. Exacto. Que sí, claro, porque esto aquí lo que complica es precisamente eso, ¿no? Los tiempos. Es decir, yo no te lo subo al CIF, es decir, no lo reporto porque en realidad no es un gasto. Así es. Presumiblemente, por lo menos, ¿no? Es que ese es justo el asunto, porque aquí vienen, y esto para que también nuestro público lo entienda, hay un aviso precisamente del instituto a los partidos políticos que les dice prácticamente, si no gastaste en esto, no hace falta que subas ahorita los comprobantes. Los mantienes en tu poder y cuando yo te los requiera, entonces me los das. ¿Es correcto? Exacto. De hecho, a partir de este comunicado es que no se tiene claridad al concluir la revisión de si hubo un gasto o no, porque solo había una presunción, claro. Pero como los partidos tienen la obligación, como bien dice Hugo, de resguardar en su poder los formatos, es que el INE decide, para tener una fiscalización completa de todos los gastos del proceso electoral, iniciar este procedimiento oficioso. Ahora, el tema es que tienen características distintas el procedimiento de revisión y el procedimiento oficioso, el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización. En el primer caso, en el de revisión, hay obligaciones a cargo de los sujetos obligados, es decir, son ellos quienes de origen tienen la obligación de reportar. Tú partes de que lo que te están reportando en el CIF, a través de las pólizas, las facturas, los contratos, es válido. Y ahí la autoridad tiene facultades, como son visitas de verificación, monitoreos y demás, que tienen que ver con una auditoría directa a esos gastos reportados en el CIF para verificar la veracidad o no de estos gastos. Y de ahí surgen los procedimientos oficiosos. Exactamente. En algunos casos se determina que se requieren mayores elementos y se abre un oficioso. Ese es este caso particular. Pero el procedimiento sancionador tiene otra característica. Aquí ya no es el sujeto obligado, o en este caso el indiciado, por llamarle de alguna forma, quien tiene la obligación de acreditar en el procedimiento su inocencia, claro, sino que es la autoridad quien tiene que verificar si se cumplieron o no los lineamientos específicos para cada caso en particular. En este caso, verificar no solo las características de los formatos, sino si hubo un gasto y si éste se reportó o no. Es por eso, y esta es otra cuestión importante dentro de la sentencia, que se tenía que distinguir entre las características de un procedimiento oficioso de un procedimiento de revisión. Y a partir de esto, el análisis de los formatos que ya se comentaba. Y sobre todo porque entiendo que las reglas procesales en cada uno de los diferentes tipos de procedimientos tienen sus particularidades y que al final de cuentas, si se puede impugnar la cuestión del procedimiento, pues no podemos encontrar irregularidades que, por ejemplo, lo vayan a echar abajo, jurídicamente sea inválido, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.
Bueno, pues estamos de regreso con ustedes en nuestro segundo segmento de Sentencia a Debate. Aquí hay una cuestión que es muy interesante de analizar, y es que se plantea también la inaplicación por inconstitucionalidad de este artículo 216 bis. Y creo que el razonamiento que se desarrolla a lo largo de esta sentencia sobre este tema en particular, creo que es acertado. No sé qué opinas tú del planteamiento que se hace de esto, ¿no? Sí. Esa parte en la sentencia, al razonar el agravio, precisamente señala el partido político, no recuerdo, es el PRI precisamente el que señala ese agravio, decía que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debía inaplicar el artículo en cuestión por inconstitucional. Es decir, que de acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos y a la obligación de las autoridades de vigilar la constitucionalidad de los actos, el Instituto Nacional Electoral debía inaplicar él mismo ese artículo. La sentencia lo que nos señala, y el razonamiento, es que en materia electoral los únicos facultados para determinar una inaplicabilidad de una disposición son las salas, todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí esto me parece, perdón la interrupción, Hugo, me parece que pues va en un sentido diferente a lo que se planteó originalmente en la reforma de 2011, sobre todo por el enfoque pro persona, que pues fue precisamente el inicio de la obligatoriedad de realizar un control de convencionalidad primero, que por cierto este tribunal lo realizaba desde 2007, el control de convencionalidad. Nos adelantamos un poco, fuimos pioneros, pero particularmente en la reforma de 2011, la cuestión era pues, los criterios más favorables para potenciar los derechos humanos. Y entre estas cuestiones, pues, por ejemplo, un caso como este, que parece establecer una restricción a priori o limitar, digamos, ciertos derechos, podría ser interpretado como inconstitucional. El asunto es que la Corte nos dice que en la materia electoral esto no es para todas las autoridades, que fue lo que originalmente se planteaba como obligación de todas aquellas autoridades que llevan un procedimiento a manera de juicio. Es decir, eso desde mi punto de vista incluye tanto los órganos jurisdiccionales como los administrativos que imparten justicia, ¿no? ¿Y por qué la materia electoral en este caso se ha dicho? Pues no, solamente las autoridades jurisdiccionales pueden ejercer este control de constitucionalidad. En materia electoral tenemos muchas particularidades fuera de la materia común. Una de estas, y creo que es de las más importantes, es precisamente este control de convencionalidad y constitucionalidad que, de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte, se reserva para las salas del tribunal, tanto la sala superior como las salas regionales, en su caso la especializada, son las únicas que tienen facultad de control constitucional. Se ha señalado, esta sala superior actúa como un tribunal de constitucionalidad, es decir, se le reserva esa facultad al tribunal en materia electoral. Recordemos, sus sentencias son definitivas e inatacables y ejercen esta facultad de control constitucional. Esto lo retoma la sentencia y establece que, en efecto, el Instituto Nacional Electoral no tenía la facultad de inaplicar esa disposición reglamentaria. Claro. No. ¿Qué es lo que se le contesta precisamente a estos partidos respecto de la omisión de responder precisamente a estos planteamientos por parte de la autoridad administrativa? Porque, bueno, pues, en esa idea en la que yo también compartía, decir, pues es una obligación de todas las autoridades el ejercer el control de constitucionalidad, por lo menos en nuestro caso para la no aplicación, porque quien determina en última instancia, de acuerdo al artículo 105 constitucional, la inconstitucionalidad de una norma, pues es la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el procedimiento, y un poco para que el público lo conozca, se le da vista cuando se encuentran este tipo de cuestiones que se inaplican, ¿no? Bueno, lo que se comenta o lo que se concluye en la sentencia es que el INE no puede hacer este control de constitucionalidad respecto de actos que se presumen válidos. Es decir, ya en el reglamento que es aprobado por el propio Consejo General del INE,
se establece la presunción que comentábamos y el INE no puede ir en contra de lo que él mismo resolvió al aprobar este reglamento de fiscalización, en particular el artículo 216 bis. Nosotros nos pronunciamos también sobre la constitucionalidad de dicho reglamento, ¿no? En Así algún es. momento se impugnó. Y en su momento se declaró válido. No así tal vez la particularidad del artículo 216 bis como se plantea en este caso en particular. Claro, porque es una impugnación ya concreta, aplicado ¿no? al caso concreto, que recordemos, como ya señalaba Hugo, este control de constitucionalidad de manera concreta recae en la Sala Superior, no así en las autoridades administrativas electorales, sea el INE o sean los soples, porque partes de que los actos son válidos a partir de que ellos están resolviendo de acuerdo con la legislación o la normatividad que establece tanto el legislador original como, en este caso, el Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo por la aprobación del reglamento de fiscalización. Y el tribunal en el caso cuando han sido impugnados este tipo de reglamentaciones, ¿no? Es correcto. ¿Qué otro de los agravios consideramos, digamos, torales? Porque hay muchos que por razones evidentes no podemos nombrarlos todos. Es una sentencia bastante nutrida, más de 200 páginas, pero ¿cuál es, digamos, el grado de importancia? ¿Cuál sería el siguiente agravio planteado por los partidos quejosos o en este caso el ex candidato ahora gobernador de Coahuila? El otro sería el que ya referíamos relativo a la fecha o a las características particulares de los comprobantes CRGC. Los partidos decían que la fecha no podía ser un elemento para determinar la oportunidad si hubo un gasto o no. Y efectivamente, la fecha lo que acredita es la oportunidad en la presentación, pero como ya se señalaba, el INE motiva de alguna forma que en su momento no se presentaran en el Sistema Integral de Fiscalización. A través del comunicado, que no se tenía que subir al CIF si no era oneroso, ¿no? Exactamente, entonces los partidos dicen, bueno, como no fueron onerosos, yo no te los subo al CIF, tenían la obligación de mantenerlos en su poder. Y es que a través del oficioso se les requieren los comprobantes, hay una serie de intercambios de información, los partidos presentan los comprobantes que tienen en su poder, en algunos casos fueron más de los que se les requirieron, algunos de estos no estaban ni siquiera acreditados como representantes, pero los partidos buscan nutrir su defensa con esta presentación de comprobantes. Del análisis de los comprobantes que presentan se advierten lo que te comentaba, las fechas, en algunos casos faltaba la clave de elector, en otros faltaban firmas, en otros faltaba el nombre, u otro tipo de elementos que eran accesorios, no tanto esenciales a ver del INE. Y cuando se verifica, en el caso, por ejemplo, del PRI, que eran 388 casos, donde era la fecha la que no concordaba con este periodo de 3 días para el registro en tiempo real, la autoridad determinó estos no pueden considerarse como válidos y se tiene que aplicar la presunción legal de que hubo un gasto. Cuando verificamos en la Sala Superior este agravio, pues se identificó que no era un elemento esencial, ya que el origen del procedimiento oficioso o la litis del mismo se centraba en identificar si hubo un gasto o no, no así si el gasto se presentó oportunamente, ya que el gasto no se presentó oportunamente porque pues la propia autoridad administrativa motiva a través de este comunicado que el partido no lo suba al Sistema Integral de Fiscalización. Claro. Ese fue el más grave error. Creo que en este caso, pues la cuestión, digamos, el nudo gordiano es ese salto que se da entre la no presentación de los comprobantes respectivos, de los CGRC, de estos representantes, que en automático se convierten en onerosos al no presentarse dentro de la fecha. Y volvemos un poco, Hugo, a lo que preguntaba yo. ¿Cuál sería la intención del legislador para precisamente establecer un deadline, es decir, una fecha tope para la presentación de estos comprobantes, so pena de ser en automático considerados como un gasto por parte de los partidos? Y veo también la contraparte, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidad tienen, por ejemplo, los partidos políticos frente a este escenario? Más con el pretexto, perdón que lo diga de esa manera, el pretexto que les da el instituto para no presentar los comprobantes respectivos y subirlos al sistema de fiscalización, sino mantenerlos en su resguardo. ¿Y qué posibilidades da precisamente eso de la fabricación de pruebas oportunas? Porque si yo como partido político veo que mis topes de gastos de campaña están a punto de llegar al límite, pues lo primero que hago es tratar de recortar gastos, aunque los haya hecho, ¿no? Me refiero a recortarlos en el sentido de la comprobación de los mismos. Así es. Aquí, y esta parte
resulta esencial dentro de este procedimiento. Lo que la sala estableció en la sentencia es que esta presunción que establecía el reglamento de fiscalización admitía una prueba en contrario. Es decir, no el hecho de que tenerlo por automático el gasto no era una presunción iuris tantum, es lo que señala, pero esta presunción admitía una prueba en contrario. Es decir, claro, si el partido político, la coalición, presentó, en este caso fue el partido político, presentó los comprobantes, aunque sea con una fecha distinta, eso no implicaba que se hubiera realizado el gasto. Un poco para que el público sepa, se presentaron el día 20. El día 20. Bueno, venían fechados con 20 de junio y los gastos que reportaban evidentemente eran del día 4, que fue la jornada electoral. Es decir, de acuerdo a un estricto derecho, ellos tenían hasta el 7 de junio para reportar estos informes. Pero lo que se analiza al final es que esta fecha establecida en los formatos no implicaba que forzosamente no acreditaba la veracidad del informe de gratuidad o onerosidad de esos informes. El instituto en su momento, al decir que toda vez que la fecha era posterior al límite legal que tenían, es decir, al 7, y lo presentaron con 20, era suficiente para tenerlos por onerosos. Y como no establecían un monto, hizo una ponderación del gasto, es decir, tomó los ejemplos de los que sí le habían reportado, que traían cantidades distintas, no eran unas cantidades homogéneas, y de ahí hizo esa ponderación, una fórmula, en la que estableció un gasto por cada uno de estos representantes que no correspondían en la fecha a la que estaba obligada, es decir, del 4 al 7 de junio. Claro, y esto derivó también en otro de los agravios que decían, pues, ¿cómo calculas esto? Eso es el planteamiento de los partidos quejosos. Me lo estás imponiendo de manera arbitraria, ¿no? ¿Cómo hiciste para llegar a la conclusión de que lo que debí yo haber pagado por este servicio de representación, tanto general como de casilla, fue tanto? ¿Cuál es el procedimiento que sigue el Instituto Nacional Electoral para establecer, como en este caso, cuando no les he reportado el costo de un servicio X, que es a cuenta precisamente de los gastos de los propios partidos políticos, ya sabemos ahora que de campaña en este caso, por lo que dijo la Corte, pero cuál es exactamente el procedimiento que sigue el Instituto para poder determinar el costo de algo que no le ha sido reportado? Bueno, lo que se implementa es el uso de una matriz de precios, que es la integración de distintos valores que se determinan en el mercado de un bien o servicio específico. Cuando un partido político, un sujeto obligado, no reporta, se identifica cuál es el gasto que no reporta, este gasto se verifica en la matriz de precios y se le asigna el valor más alto que tenga. ¿Cómo se integra la matriz de precios? La matriz de precios se integra por diversos factores que buscan darle un valor razonable al gasto. Estos factores son lo que reportan los propios partidos políticos en el Sistema Integral de Fiscalización, requerimientos que se pueden hacer a cámaras o asociaciones del ramo que tengan que ver con este gasto específico, facturas que se obtengan por circularizaciones que realice la Unidad Técnica de Fiscalización u otros que permitan llegar a valores ciertos y razonables del gasto. Es decir, lo que se busca es identificar más o menos un parámetro de razonabilidad para que no sea un gasto excesivo, pero tampoco que se le asigne un gasto menor. Antes de la reforma electoral 2014, el reglamento de 2011 establecía un promedio simple. Ahora en la reforma que se implementa se determina que va a ser el valor más alto, porque como los partidos lo que tienen es la obligación de reportar el gasto, no se le puede dar el gasto del promedio simple, sino que se dice, bueno, no a manera de sanción, sino como una cuestión derivada de tu obligación incumplida, es que te asigno el valor más alto, para que no te beneficies de un gasto que pudo ser más alto de lo que yo te estoy asignando. Claro. Entonces, es así que se integra la matriz de precios. En el caso en particular, tuvo una pequeña modificación. ¿Por qué el INE no utilizó
la matriz de precios tal y como siempre lo hace, es decir, con la lista del valor más bajo al más alto y me voy con el más alto. Porque aquí había que prorratear, ¿no? No, porque había una disparidad en los gastos. Como había valores donde a un representante de casilla se le pagaban 600 pesos, había otro que se le pagaban 1,800 pesos o 2,000 pesos. Claro, una disparidad Lo que tremenda. hizo el INE fue no determinar un promedio simple, sino verificar cuál es el monto que más pagaron los partidos y dependiendo de esos montos, a través de una fórmula, determinó un promedio ponderado que permitió determinar un valor razonable respecto de todos los valores reportados y el más alto es el que se le asignó al costo no reportado, tanto de representantes generales como de casilla. Claro, en este caso se hizo, digamos, un promedio simple, más aparte se le vinculó a la frecuencia con la que se pagaban tales Exactamente. cantidades, ¿no? Así es. Sí, claro. Eso me pareció a mí muy bien explicado en la sentencia, sobre todo porque también sienta las bases para la comprensión de futuros casos en los que, bueno, pues se aplique esto, porque finalmente pues, el instituto no puede inventarse la información, sino que tiene que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Así es. Como decía desde el principio, creo que lo relevante de la sentencia es que nos lleva de la mano entre los diferentes tipos de procedimientos en materia de fiscalización, los diferentes tipos de actividades que realizan la autoridad para la comprobación de los gastos de campaña, ordinario, etcétera. Cómo se dividen la actividad de revisión en un informe de gastos y cómo y cuáles son las facultades de la autoridad ya en un procedimiento administrativo oficioso, las características de cada uno y lo que nos da al final es si las faltas que se están acreditando derivan de un procedimiento administrativo oficioso, tiene una característica totalmente distinta de la revisión de los informes. Y aquí creo que es cuando permite decir, toda vez que se trata de un procedimiento administrativo sancionador, aquí sí aplica la facultad de comprobar el gasto, es decir, de vencer esta presunción que establecía el reglamento y acreditar por parte de los partidos políticos que sí fue gratuito ese gasto. Es decir, en un principio, si fuera de la revisión de informes, sí subsiste esa presunción que establece el reglamento. Pero como se trata de un procedimiento administrativo, ahí el partido tuvo la oportunidad de acreditar que sí fue de manera gratuita esas representaciones y por lo tanto no incrementaron el tope de gasto de campaña. En ese momento, y lo que concluye la sala es que no esté en fecha el periodo, es una falta de carácter formal claro. y no implica el rebase, el uso de recursos en esas representaciones. Claro. De hecho, ese es el meollo justamente del asunto. ¿No? Los montos sumados al final podrían haber implicado pues, ese rebase del que hablamos al principio. Bueno, pues si nos permiten, vamos a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues como habrán escuchado ustedes precisamente a Hugo, estamos ya en el meollo del asunto, porque estos gastos, o los gastos que presumía por lo menos la autoridad administrativa, después hemos dicho que no, que los representantes
una vez presentados los comprobantes respectivos, pues no fueron onerosos, por lo tanto no hay cantidades que sumar, digamos, a ese rebase. Vamos a entrar un poquito, aunque sea de manera somera, en las cantidades, porque pues es importante sobre todo para computarlas o no para los rebases de topes de gastos de campaña. ¿De cuánto dinero estamos hablando, René? Bueno, en este caso había primero vale la pena aclarar. El pronunciamiento de la Sala Superior es únicamente respecto a la campaña a gobernador. Por supuesto, sí. Las campañas a diputados locales y presidentes municipales es una cuestión que en su momento el INE prorrateó, posteriormente a esta sentencia, pero el prorrateo aquí se hizo solo respecto de la campaña a gobernador. El gasto que se estaba atribuyendo al candidato de la coalición por un Coahuila Seguro originalmente era de alrededor de 501,000 pesos. Después del análisis que hace la Sala Superior en la sentencia, son 375,000 pesos más o menos lo que se tiene que restar. Descontarlo, ¿no? Digamos. Exacto, derivado de los 401 casos en los que se determinó que la fecha era un elemento por el cual estaban invalidando la autoridad electoral administrativa los formatos, además de algunos casos que fueron los menos donde sí se encontraba la comprobación de manera correcta, eran alrededor de 10 casos, pero en su mayoría fueron estos 388 que ascendieron a un aproximado de 125,000 pesos que sí se computó al tope de gastos. Es decir, volviendo a lo que comentábamos hace un momento, si se hubiera decretado la inconstitucionalidad, se hubieran ido los 501,000 pesos, pero como sí es constitucional el gasto. Se descontaron esos. Solamente son los 125,000 lo que se tiene que cuantificar porque son los que tenían que subsistir. Es decir, que la autoridad electoral determinó correctamente que no se venció la presunción legal y que por lo tanto se presume que existió un gasto porque el partido no presentó la comprobación oportuna. Claro. De los gastos que sí se reportaron respecto de estos representantes generales y de casilla, todos fueron, y es una pregunta tramposa, ¿no? Pero ¿todos fueron gratuitos o había en algunos casos en los que algunos partidos sí habían pagado por el servicio de representantes? Bueno, los gastos que sí se erogaron, en aquellos que se reportaron, pues no hubo una sanción. Ya estaba cuantificado el monto al tope de gastos. Pero se reportaron algunos en los que sí se pagó o hay en general en ninguno de los partidos, digamos, por lo menos los partidos que forman la coalición en esta elección de gobernador, ninguno pagó por el servicio de representación o hubo casos de los que estaban, digamos, fuera de la litis que sí se pagó. Recordemos lo que comentábamos hace un momento en el tema de la matriz de precios. Sí hay gastos que se reportan por los partidos políticos. A partir de estos gastos es que se toma en cuenta los montos que integraron la matriz de precios, claro, pero solo de los que se reportaron con gasto. Dentro de los que fueron materia de la sentencia o en este caso de las impugnaciones, los casos que no fueron comprobados sí se cuantificaron. Aquellos gastos que no hubo una gratuidad en el servicio fueron sancionados. Claro. Esto me lleva a preguntarme si no podríamos encontrarnos, Hugo, con el caso totalmente contrario. Y lo digo porque en algún momento lo he repetido en este programa, ¿no? Sabemos que si en otras materias del derecho se presume que una de las partes pues actúa con dolo, en la materia electoral de antemano hay que presumir que todas las partes actúan con dolo, ¿no? Porque eso es lo que da equilibrio precisamente por la cuestión política que hay detrás. Y aquí lo que me parece que podría preguntarse nuestro público es, ¿no podrían ellos atenerse a esto para simplemente no reportar ningún gasto y acabar diciendo, pues es que todos fueron no onerosos? Precisamente creo que es lo que busca ese artículo del reglamento. Es decir, abre la posibilidad de que haya gastos o no, actividades gratuitas, voluntarias o gastos en representación de casillas. De hecho, y lo que entendemos es que en el ejercicio existen los dos casos, es decir, existen tanto representantes pagados y representantes voluntarios. Los pagados tampoco tienen un estándar de cuánto cuesta, y menos por partido político. Recordemos que en este caso la coalición no acreditó a los representantes, fueron los partidos políticos los que acreditaron a los representantes, los partidos que conformaron esa coalición. Claro. De ahí tenemos una disparidad. Después, dentro de cada partido político también hay una disparidad entre los recursos que dieron a unos representantes y a otros.
hablamos de 600 a 1,800 pesos, es más o menos el rango de disparidad de recursos. Pero también están las comprobaciones de los que son gratuitos. Precisamente este artículo lo que busca es precisamente eso. Si no me lo reportas, te lo voy a tener como oneroso. Un poquito en el sentido de, pues voy a presumir que sí efectuaste un gasto en ese rubro en específico. Pero esa presunción queda desvirtuada con el acreditamiento en el procedimiento oficioso de que sí fueron de manera voluntaria. Claro, ¿no? claro. Gratuita y voluntaria, dice. Así es. Por ahí hay el artículo dice, y desinteresada. Creo que no hay es válido cabida, algo así, la Yo también parte lo pensé. desinteresada, pero gratuita y voluntaria puede ser. Claro, sí. En la política no hay nada desinteresado, diríamos, ¿no? Bueno, entonces aquí la cuestión, y justamente es algo muy importante, insisto en esto, René, porque se trata de una resolución socialmente polémica, y yo recuerdo haber visto en su momento las notas de prensa, sobre todo, en las que prácticamente culpaban a la Sala Superior de haber bajado los gastos en este caso, pues del candidato a gobernador por parte de esta coalición PRI-Verde Nueva Alianza y algunos partidos locales, y decían, pues es que le bajaron los gastos. No, en realidad creo que, y vuelvo otra vez a utilizar el mismo término, la manzana de la discordia aquí fue la comunicación del instituto de que reservaran la comprobación de esa información en el caso de que no fuera onerosa, porque incluso habiendo trampa por parte de los partidos, ese comunicado precisamente es el que les permitió actuar de tal manera y el tribunal, en este caso la Sala Superior a resolver, no podía haber omitido la comunicación que se les hizo a los propios partidos políticos para decirle, si no fue oneroso, resérvame los comprobantes y ya me los darás cuando yo te los pido. Aquí lo único que podríamos, digamos, echar en cara a los partidos es que, pues, que no reportaron en su momento con los comprobantes, en este caso dentro de la fecha entre el 4 y el 7 de junio, que fueron el día de la jornada y 3 días más, respecto de lo que pudieron haber erogado el día de la campaña, ¿no? Que en este caso decimos el único gasto que tienen permitido pues es el de representantes. Exacto. De hecho, es muy importante este tema del comunicado, porque el comunicado se da para el caso en concreto. Es decir, la obligación de los partidos siempre es la de reportar el gasto. Esta fue una cuestión excepcional, que yo supongo el Instituto Nacional Electoral no va a establecer esta excepción justo por la implicación que tuvo en Coahuila para los procesos electorales de 2017-2018. O sea, me imagino que ahí se tomarán las medidas para que todo gasto se deba reportar y no, como lo comentabas tú, se pueda hacer trampa o se puedan atener a, pues tú detéctame el gasto o iníciame un oficioso, porque justo ya se vio la complejidad que esto tiene de fondo, ¿no? A mí me extraña, por ejemplo, y eso es una de las pocas cosas que eché en falta en la sentencia, es decirle al instituto, no lo vuelvas a hacer, mano, porque en realidad lo que estás haciendo es abrir pie por lo menos a la falta de certeza, ¿no? Cuando además precisamente tenemos un artículo que nos dice que dentro de esos 3 días, pues para efectos de la fiscalización en tiempo real, no por otra cuestión. Entonces, a mí lo único que eché en falta respecto de lo que se determina en razón de la autoridad responsable es decir, no vuelvas a emitir estos comunicados, porque en realidad metes al tribunal en camisa de 11 varas y estás dando pie a que los propios partidos, a través del ejercicio de una actividad dolosa, escondan la información y después te digan, no, yo te la escondí porque no era onerosa, esto no sumaba a mi gasto, ¿no? Y sabemos que es muy difícil, es la prueba del diablo, comprobar lo contrario. Claro. De hecho, bueno, considero que no es tanto una omisión de la sentencia, porque lo que busca esta sentencia es hablar del caso concreto, claro, entendiendo que se tomarán las medidas necesarias para que en lo futuro esto no vuelva a suceder. En el caso de los formatos CRGC, hay una cuestión muy específica que también me gustaría abordar, y es el tema de la prueba, ¿no? La autoridad tenía la oportunidad de desvirtuar por otros medios, es decir, por investigación que está a su alcance, que la prueba había sido confeccionada o no, que es algo de lo que hablabas en el primer bloque. Claro, claro. ¿no? Por las fechas al final, ¿no? Exacto, sí. La autoridad se abocó a requerir comprobantes y a partir de estos y los elementos que lo contienen determinar su validez o no, es decir, si acreditaban la gratuidad del gasto o no.
pero pudieron haber hecho otro tipo de requerimientos, requerir instituciones bancarias, requerir a los representantes para ver en algún tipo de muestra si tenían, si fue realizada la actividad de manera gratuita o onerosa, si reconocían la firma de los comprobantes, si ellos la habían suscrito, pero es una cuestión que la autoridad sustanciadora del procedimiento no realiza. No, y más los tiempos tampoco dan, ¿no? Estamos dentro de un proceso como tan complicado y también socialmente tan polémico, con los tiempos que tienen, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y es por eso que en el próximo proceso electoral esperaremos que se pueda realizar justo dentro del procedimiento de revisión, que es donde la autoridad, por decirlo de alguna forma, tiene más cosas a su favor, porque es la obligación del sujeto del partido político, las coaliciones, la que impera para que puedan tener esta comprobación en el sistema, y no así la autoridad tener que estar desvirtuando pruebas. Imaginamos que en este proceso será distinto. No había tiempo realmente para hacer toda una indagatoria quizá que llevara a tener una verdad objetiva respecto de este asunto. Y efectivamente pues, se concede, eliminar esas cantidades que no suman al final de cuentas a la campaña, son gastos de campaña, y no suman, por tanto, a los topes a los que están obligados a observar los partidos políticos y los candidatos. ¿Cuáles serían en este caso, pues ya y a manera de síntesis, ¿no?, los efectos jurídicos de esta sentencia, pues una vez que se resuelve el hecho de no considerar como una cuestión onerosa todos estos, el ejercicio de todos estos representantes, tanto generales como de casilla? Bueno, se revocan las sanciones impuestas respecto a los formatos que fueron considerados como válidos para la comprobación del gasto. Se deja de cuantificar este monto al tope, la propia sala superior realiza el prorrateo, y lo que tiene que hacer el INE, o lo que realizó ya, fue reindividualizar la sanción respecto de los formatos que sí se consideraron como un gasto no reportado. Y aquí la sala superior entró en plenitud de jurisdicción, me imagino que también por esa perentoriedad, ¿no?, la urgencia de resolver ya, pues teníamos, en el momento en el que se emitió esta sentencia, estaban unos días de la declaratoria finalmente de gobernador electo, ¿no? De hecho, fue una cuestión excepcional, como bien señalas, y era porque se podía en ese momento realizar el prorrateo, que en plenitud de jurisdicción la sala superior realiza el prorrateo únicamente respecto del candidato a gobernador y ordena al INE realizar en su caso el prorrateo de los gastos a presidente municipal, a diputados locales, y determinar en su caso los rebases que derivaran en esos supuestos. También es importante destacar que los casos relacionados con la firma no fueron revocados de manera lisa y llana, sino que se ordenó que se reindividualizara una sanción como una falta formal, porque sí es una irregularidad en la que cayeron los partidos políticos y la coalición. Sí, ya la cuestión, digamos, de no haber presentado en tiempo los respectivos comprobantes, ¿no?, sin contarlo para la fiscalización final. Hugo, pues yo creo que esto podría ser interesante como una lección jurídica de cuestiones que seguramente se van a plantear en el próximo proceso electoral, ¿no? Así es. Yo veo que, pues que estamos construyendo de último momento quizá algunas directrices muy puntuales, estamos hilando fino, pues para tratar de darle la mayor certeza jurídica posible al próximo, el próximo proceso electoral y elección de presidente. Así es. Recordemos que la actividad jurisdiccional, fuera de su actividad más importante, que es resolver el caso que se presenta, el caso que está en litigio, pues sienta precedentes y orienta el actuar de las autoridades, de los partidos, etcétera. Si bien no se trata de una jurisprudencia que es de forma obligatoria, etcétera, etcétera, pero sí tenemos un parámetro de ver cómo se trató este asunto, qué experiencias dejan tanto al Instituto Nacional Electoral como a los partidos para las próximas aplicaciones, pues que ya no sea un tema que tenga que llegar a la sala superior, claro, que se revise dentro de los informes de gastos de campaña y que evite una controversia por el asunto del pago de representantes el día de la jornada electoral. Diríamos vulgarmente, esperemos no tropezar con la misma piedra. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía y los invitamos, por supuesto, a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.